realidad quería contar una historia como las de antes, como las que se contaron siempre, ¿no? Con palasines, con aventuras, con cosas en este escenario, en este Madrid. Lo que pasa es que ahora yo no puedo contarse una historia para un público inocente como lo era hace un siglo, ¿no? Para el público de Dumas o de Paul Ceval o de Sabatini o de Hugo, esa historia ya no vale, ya no es el mismo público. Entonces tenía que ser un héroe más adecuado a los tiempos actuales, un héroe menos ingenuo, menos inocente, para un público menos inocente. Por eso Alatriste, el capitán Alatriste, tiene una retorcida ética. Es un mercenario, es un espadachín, es un tipo sin moral, muy propio, por cierto, del Madrid de la época, mucho más real quizá que esos héroes del siglo XIX, ¿no? Este es un personaje muy real, porque realmente la gente era así. Entonces es un tipo que tiene una retorcida ética como la de los delincuentes, una especie de ética que es la suya, nada que ver con los principios morales generales ni con los principios religiosos, ¿no? Creo que tiene una serie de códigos a los cuales es fiel. Yo quería con esta y con las novelas que van a constituir la serie contar un poco el panorama de lo que fue el siglo XVII. Cada novela tocará una de esas partes, la política, la religión, la diplomacia, la picaresca, ¿no? Y bueno, y también quería dar voz, dar cabida en esas tabernas, en esos sitios, en la Grada de San Felipe, que era una iglesia de San Felipe, donde la gente se reunía, la calle Mayor, en esta plaza, hacer un poco desfilar por ahí todas aquellas personas, todas aquellas gentes que hicieron que ese siglo triste a menudo, ese siglo equivocado, ese siglo corrupto, también fuese un siglo grande, también fuese un siglo en el cual hubo cosas que merece la pena recordar. Entonces, bueno, he querido hacer un poco protagonistas también, dar voz a todos esos personajes. Entonces, el lector, el capitán Alatriste, y con él el lector, pues entra en las tabernas de la época, a los garitos, entra a los burdeles de entonces, a las iglesias, se baten en emboscadas, en duelos, y se busca la vida en este Madrid, como he dicho, que era al mismo tiempo maravilloso y terrible. Había tres sitios fundamentales, que eran las tabernas, el teatro y las iglesias. Ahí donde en ese triángulo, entre lo profano y lo alcohólico y lo piadoso, se movía lo que era el Madrid y la España de la época. Entonces, bueno, pues ninguna novela, ninguna historia que hable de eso puede omitir lugares como esos y como este. Y realmente es cierto que el español de entonces combinaba de verdad, de esa forma sincera, además lo profano y lo místico. Se da una curiosísima mezcla siempre. O sea, cuando uno empieza a mirar pues, una obra de teatro, un soneto, la vida de un escritor o de un místico, lo que sea, siempre encuentras esa mezcla de divino y de humano, esa mezcla de carnalidad y de espiritualidad, esa mezcla de ideología o de idealismo y de materialismo. Y supongo que esa tensión, de esa lucha, pues es de lo que salieron las grandes obras literarias y dramáticas de la época. Y yo necesitaba una mirada, digamos, limpia, inocente. Necesitaba contarlo desde un punto de vista tierno. Necesitaba un chico joven que mira con ojos de niño a ese capitán, que para él es un héroe, es alguien así especial, y que después en las siguientes novelas, conforme va creciendo y va descubriendo los ángulos y las sombras que ya intuye de ese personaje complejo, contradictorio y fascinante. Entonces, bueno, pues por eso creé a Íñigo Balboa, que es el jovencito vasco, jovencito que viene a Madrid, que sirve a Alatriste como paje y va viendo el mundo a través de él. Y eso me ha dado esa manera de ver al personaje de lejos. Entonces poco a poco nos fuimos acercando a él, viéndolo más de cerca, hasta descubrir, bueno, pues, hasta descubrir todos esos rincones oscuros que tenía ese personaje que en cierta forma simboliza bastante, o al menos intento que simbolice la España de la época. Una España que se desangró en guerras estériles, en guerras europeas que a nada conducían, y además, y el oro que traían de América, el oro en el cual se basaron tantas esperanzas, a veces ni siquiera llegaba aquí, se quedaba en el camino, eran los piratas, los corsarios, incluso los propios comerciantes españoles negociaban con ese oro con los enemigos del país fuera. Y bueno, y en realidad lo que fue un triste ocaso, ¿no? Para una época grande. Lo que pasa es que bueno, que quedaron cosas, ¿no? Bajo estos soportales pasan y viven algunos de los personajes de la novela. En la taberna del Turco, que es una taberna imaginaria, pero que pudo haber existido, ahí situó junto a personajes reales como Quevedo, que frecuenta esta taberna que es como Quevedo, que frecuenta esta taberna que es propiedad de Cariala Lebrijana, que es una antigua prostituta que ahora vive en Madrid como en esta tabernera. Situó personajes de ficción como el propio Alatriste, como el licenciado Calzas, que es un boticario de aquí, de Puerta Cerrada, como el Domine Pérez, un cura que va allí a la tertulia, como Juan Copons, un antiguo soldado, y todos ellos son los que van dándonos un poco el tono, el contraste, el ambiente de ese Madrid, de esa época de entonces, hablando de política, de guerras, de Flandes, de todo, desde el rey, de la religión y demás. Es la tertulia en la cual el capitán Alatriste va cada día, donde se toma sus copas, se emborracha con Quevedo, y desde ahí es donde Íñigo Balboa, que es el paje del capitán Alatriste, nos cuenta la historia. Desde donde mira Íñigo, mira al capitán y mira a sus amigos y va descubriendo el mundo de los adultos.
La taberna del Turco era un sitio como este, como esta, una de las tabernas que conservan ese estilo en el Madrid viejo, en el viejo Madrid. Era una de esas 400 tabernas que había en el Madrid entonces para 70.000 habitantes, lo que más o menos había una taberna por cada 175 o 170 o 175 habitantes. Un lugar donde se bebía, se jugaba, se hablaba, se discutía de políticas, y a veces el alcohol subía a la cabeza y la gente salía afuera defendiendo las espadas a arreglar el problema. Donde a veces había cuchilladas y donde a veces había sonetos, y donde Quevedo pues se emborracha, y donde Quevedo habla de esa España que tanto le duele a Quevedo, ¿no? Cuando esos sonetos famosos, ¿no? Y ahí el hombre pues está componiéndolos encima de las mesas manchadas de vino, ¿no? Miré los muros de la patria mía y todos esos sonetos tan hermosos y tan tristes. Quevedo me gusta mucho, creo que es lo más español que hay posiblemente en la literatura universal. Entonces, además, es un tipo que lo mismo adula a los poderosos que lo mismo los critica. Es un tipo contradictorio, es un hombre religioso al mismo tiempo antijudío, antisemita, furibundo, es un tipo patriota al mismo tiempo, es lúcido y cínico. Esa contradicción tan española, tan nuestra, lo hace un personaje apasionante. Por eso yo quería que estuviese aquí, que estuviese en esta historia. Ese hombre que sufrió prisión y al mismo tiempo aduló a los poderosos, que era un personaje magnífico, ¿no? Y esa singularidad hace que siempre me apasionara mucho, siempre me interesara mucho, y por eso quise que figurase como amigo personal del capitán Alatriste. Entonces, como ahora los intelectuales, los escritores se odiaban a muerte, los artistas se odiaban a muerte. Y uno de los duelos clásicos de esa época es el que mantuvieron Quevedo y Góngora, conceptistas y culteranos, y se odiaban con pasión desaforada. Bueno, entonces también he querido, en el capitán Alatriste, recoger un poco eso, ¿no? Quevedo, cuando está en la taberna bebiendo, se enfada cuando alguien confunde sus versos con los de Góngora y quiere batirse con él. Quevedo acusaba a Góngora de todo, Góngora también acusaba a Quevedo, y todo eso se traducía bueno, todo eso, por suerte, enriqueció la literatura española con sonetos satíricos maravillosos y con décimas agudísimas y con muy mala letra. Esta plaza era un lugar pintoresco, sucio, peligroso, apasionante, lleno de olores, de suciedad, de gente. De noche no había luz, de noche había que ir con antorchas, y había maleantes, salteadores, capeadores, gente que era capaz de darte una estocada por quitarte por el precio de una copa, de un vaso de vino. Era un mundo difícil en el cual sobrevivían los duros y sobrevivían los astutos y los que tenían dinero. Todo se compraba y todo se vendía, las honras, el poder, la justicia, todo, ¿no? A veces en tiempos de capitán Alatriste, circular por sitios como este de noche podía costarle uno la vida. Podía salirse al paso un ladrón, podía salirse al paso el hermano de la chica a la cual estabas cortejando, un acreedor, incluso los propios corchetes, los propios alguaciles y la propia gente de la justicia a veces era más peligrosa que la gente normal. Y eran sitios de emboscadas, realmente todo eso de las películas que hemos visto y en las historias de emboscadas, espadachines, duelos, dagas, tal, no era ficción, era verdad. Aquí se oía de noche el ruido de los aceros en las esquinas de gente que estaba arreglando sus cuentas, y había además trucos profesionales, había gente experta en todo ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, la capa se utilizaba para divertirse, también se utilizaba para, en un momento determinado, cuando estabas aquí batido en estos sitios oscuros, estrechos y tal, pues le echabas sobre la espada del enemigo para embarazarle, entonces podías acuchillarlo tranquilamente. Había un montón de trucos sucios. Era un Madrid en el cual vivir era difícil y morir era muy fácil. La espada se llevaba para todo, o sea, uno iba por la calle, uno iba a misa, uno iba al teatro, uno iba a dormir y llevaba la espada. Era signo igual que ahora, pues no sé, pues la gente lleva el coche y esas cosas, ¿no? Para aparentar, bueno, entonces la espada era señal de que uno era caballero, que uno era hidalgo. Entonces, bueno, pues cualquiera, hasta los oficios más serviles, el carnicero, el barbero, era lo que fuera, llevaban su espada colgada, como diciendo que ellos también eran caballeros. Se daban casos de cocheros y de lacayos que que se insolentaban con señores porque les habían echado barro tal al pasar y sacaban la espada y se acuchillaban. Era gente muy orgullosa, gente que todo el mundo tenía gala